Hoy vamos a ver lo que son intereses sobre saldos insolutos. Solo como un recordatorio, los intereses sobre saldos, que son los ejemplos que vimos con anterioridad, son los que tienen pagos que son variables y se reducen conforme transcurrir el tiempo. ¿Qué es lo que se reduce? Pues esos pagos, esos abonos. Y transcurre en el tiempo, es decir, las rentas o abonos decrecen. Entonces, teniendo claro esto, tenemos los intereses sobre saldos insolutos. Esto significa que es otra forma. Tengamos claro esto. No es que una sea mejor o una sea peor, sino que depende de cómo nosotros queramos manejarlo o cómo nuestro negocio nos lo requiera. Nos dice que es más equitativa que cuando los intereses se cobran y se cargan de manera global, sin considerar que la deuda se reduce en cada amortización. También tenemos que se trata de una equidad que se desvanece. Esto es muy importante. A pesar de que puede parecer más equitativa porque solo se paga una cuota fija o un abono fijo, quiere decir que cuando la inflación es considerable alta o la operación es a largo plazo, ya no es tan equitativo, ¿verdad? Porque siempre vamos a estar pagando lo mismo por algo que tal vez no deberíamos de pagar lo mismo al inicio que al final. Entonces esto quiere decir que es para cosas a largo plazo, por ejemplo, una hipoteca. Pero por supuesto que muchos bancos es lo que le conviene. También tenemos que considerar la totalidad de intereses y las divide dentro del número de abonos y en consecuencia todos resultan iguales. Es lo que les decía, el abono va a ser igual. Por lo que el acreedor recibirá menos en la primera parte del plazo y mayores en la segunda, comparando, claro, con lo que recibirá con rentas que decrecen. ¿Sí? Entonces esto es dependiendo cómo lo queramos ver. Al final las cuotas son iguales, pero quiere decir que al principio recibirá menos en cuanto a la proporción de intereses y a lo que se amortiza, pero esto, como les digo, depende. Si ustedes como entidad les interesa más que se pague en intereses o que se pague más en amortización, eso depende. Entonces vamos a ver un ejemplo. Para ello tenemos que se compran computadoras con un crédito de $81,000 que se liquidan con 9 abonos mensuales con cargos del 15.6% simple anual sobre saldos insolutos. Nos dice que encontremos el tamaño del bono de cada bono suponiendo que son iguales. Y los intereses. Entonces para ello tenemos que tenemos como en cada problema analizar y encontrar variables. Tenemos que el crédito es de $81,000, quiere decir que eso es el capital. Y nos dice que se liquidan con 9 abonos mensuales, quiere decir que el tiempo es de 9 meses o 9 cuotas que se van a pagar mensualmente. Nos dice que el interés es del 15.6%, la tasa, el tipo de interés, perdón, y es simple anual. Lo que significa que sería el 0.156 dividido ¿qué? 12, porque lo vamos a hacer en razón del tiempo que está dado en meses.
Entonces lo siguiente, como hemos estado viendo en los ejemplos, es encontrar la cuota de amortización, o más bien la amortización, y para ello tenemos que es capital partido tiempo. ¿Y cuál es el capital? 81,000. ¿Y cuál es el tiempo? 9 meses. La división entre estas dos cifras es de $9,000. Entonces, si queremos encontrar el interés que vamos a pagar en el primer mes o en el primer abono, es de, se recuerdan que es C por I. ¿Y qué es C? Es perdón. Entonces quiere decir que C es 9,000, ¿verdad? Perdón, 81,000 por 0.156, ¿verdad? Y esto dividido dentro de 12. Y esto sería igual a 1,053, que es el interés que paga en el primer mes. Luego tenemos ahí 2. ¿Qué sería? Pues el capital, eso estamos sobre saldos. ¿Sí? Quiero hacer la comparación con saldos insolutos. Entonces sería 81,000 menos ¿qué es el abono? Sabemos que es de 9,000 por 0.156 dividido 12. ¿Esto cuánto nos da? Pues 936 dólares. Entonces, si se dan cuenta, pues en sobresaldos, el primer interés es mayor, el segundo interés es menor, y entonces si utilizamos la fórmula de abono más interés, pues aquí va a salir una cuota, porque sería, hagamos el ejercicio, en la cuota 1 sería A, que sería 9,000 más 1,053, y esto sería en la primera abono, tendría que dar 10,053 dólares. Si vamos al segundo, pues tomamos el abono, la amortización más el interés, que sería de 936, que esto es igual a 9,936. Y voy a parar ahí. Entonces, ¿se recuerdan? Aquí va disminuyendo. Y aquí tenemos algo que tenemos que pensar o recapacitar. Por ejemplo, si restamos I1 menos I2, es decir, el interés del primer mes y el interés del segundo mes, esto sería ¿qué? 10,053. Ay, no, perdón. El interés sería 1,053 menos 936, interés 1, interés 2. Y esto sería 117 dólares, la diferencia. Entonces, esto quiere decir que lo podemos utilizar como una serie aritmética. Lo que significa que como la primera cuota es, perdón, el primer interés pues lo tenemos como base es de 1,053. Si nosotros le restamos 117, ¿qué resultado nos va a dar? Pues muy bien, nos va a dar 936. Pero ¿para qué nos sirve esto? Porque si nosotros queremos encontrar perdón, esto sería I2. La tercera, pues solo tenemos que utilizar la serie y no tenemos que hacer estos cálculos que hemos estado haciendo. Sería que 936 menos 117 es igual a
819. Si nosotros hacemos otra vez el cálculo de I3, pues nos va a salir 819. ¿Por qué? Porque encontramos cuál es el interés que se va restando mes a mes. Entonces aquí podríamos encontrar hasta la cuota, ¿qué? Hasta el I9, que ¿cuánto nos tendría que dar? Pues 117. Entonces, aquí viene el tema de intereses sobre saldos insolutos. Entonces, esto tenemos que usar para saldos insolutos, tenemos que usar la fórmula que es el abono va a ser igual al capital partido 2n, todo esto multiplicado por n más 1 y más 2. Esto se puede mostrar, pero no es motivo del curso, y para no confundirlos solo utilicemos la fórmula. Tenemos que el capital es de 81.000. Partido 2, ¿cuántos son? 9. Y esto, ¿qué sería? 9 más 1, que es n, ¿verdad? Por i más 2, ¿cuánto es i? Dijimos que es 0.156 dividido 12, y eso siempre tengamos mucho cuidado utilizando los símbolos, los paréntesis, ¿sí? Porque esto nos ayudan a agrupar y saber que hay que operar primero. Recuérdense del orden de los factores. Entonces estamos que esto es i más 2. Entonces, ¿a dónde voy con esto? R va a ser la cuota global sobre saldos insolutos. Es esa cuota que les estuve hablando al inicio del video, que es la fija, ¿sí? Tenemos cuotas variables, que es con sobresaldos, y sobresaldos insolutos, que es utilizando esta fórmula que va a ser fija. Es decir, al inicio voy a pagar lo mismo que al final, que es también lo que les recordaba, que la mayoría de los bancos utilizan esto. Entonces, haciendo la operación, 81.000 dividido 18 es 4.500. 18 porque 2 por 9 son 18. Luego tenemos 9 más 1 son 10. 0.156 dividido 12 son 0.013. Y todo esto, esta multiplicación, más 2. Entonces tenemos que es 4.500 por favor háganlo en sus calculadoras para que sepan cómo se opera. Sería 10 por 0.013 más 2. Eso nos da 2.13. Y 4.500 por 2.13, ¿cuánto es? 9.585. Lo que quiere decir que el pago mensual o el abono mensual con saldos insolutos o sobresaldos insolutos es 9.585. A comparación del otro método que tenemos, que el primer abono es de 10.000, el segundo es de 9.936. Si se dan cuenta, aquí es un único, es de 9.585. Lo que les decía, el primer pago va a ser igual al del medio, al último, al tercero, al cuarto, al sexto. Cambio acá, al inicio es mayor y luego va disminuyendo porque va sobre los saldos anteriores. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que el saldo insoluto se mantiene fijo. Nos dice que esta fórmula es útil para relacionar un capital C, no necesariamente una deuda, al inicio del plazo con n pagos.
que se hacen al final de cada periodo, devengando un interés simple sobre saldos insolutos. Y tenemos que es aproximada porque se distribuyen los intereses de manera uniforme. Y en realidad son mayores en la primera parte del plazo. Esto quiere decir que es aproximado porque se distribuyen los intereses de manera uniforme. Quiere decir que los intereses los estoy como promediando para que todas las cuotas sean las mismas. Pero eso es la percepción. Pero nos dice que en realidad son mayores en la primera parte del plazo. ¿Para qué nos sirve saber esto? Muy importante. Por ejemplo, si nosotros adquirimos un bien inmueble como una casa, un apartamento, un terreno, y pagamos los intereses de esta manera, quiere decir que si nosotros abonamos a capital, la famosa frase, en realidad estamos abonando muy poquito, porque en realidad lo que más estamos abonando son los intereses. ¿Por qué? Porque en la primera parte del plazo los intereses son mayores, y eso lo podemos ver con el ejemplo, con el mismo ejemplo, pero haciéndolo de la otra manera. Si se dan cuenta, aquí los intereses son mayores en el primer pago que en el segundo. Entonces, si nosotros decidimos abonar a capital, en realidad solo estamos abonando interés, o bueno, no es que solo estemos abonando intereses, sino que la mayor parte del abono no es de capital, no es de amortización, sino que es de interés. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de pagar para que los intereses, pues, no se vayan recalculando, sino que quitarnos esos. Y por eso es que los bancos cobran penalización si nosotros queremos abonar a capital. Sí, porque ellos pues viven de los intereses. Entonces, de esta manera podemos tomar mejores decisiones. Espero que les haya servido mucho. Aquí les dejo la otra por si no se vio bien, que a veces se desenfoca. Entonces me refería a esto, al abono primero, al abono segundo, que los intereses son mayores que en la segunda cuota. Entonces estamos pagando intereses y no amortizando.